Bueno, mis hermanos, vamos a ir con la palabra del Señor. Un tema más de la serie que hemos estado compartiendo junto con el hermano Alejandro, restauración de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros Dios está trabajando en nuestros corazones? Yo creo que a cada uno de nosotros Dios le ha mostrado algo, ¿verdad? Algo, aunque sea un poquito. Pero Dios siempre nos muestra algo que nosotros debemos de trabajar. ¿Cuántos de nosotros, con esto quiero empezar, cuántos de nosotros hemos sido despedidos de un trabajo? Tal vez hay algunos hemos experimentado esa mala experiencia, ¿no? Es de veras, es una mala experiencia, ¿no? Es como que, no sé, como que todo ya no está en su lugar, ¿no? Se siente uno que ya no hay otro lugar, se siente uno desechado, no sé, bueno, dependiendo cuál fue la razón, ¿verdad? Pero pues es lamentable a veces, hermanos, ser despedido de un trabajo. Vamos a leer 1 Samuel 15, 18 al 19, le invito a que usted me acompañe ahí. Este es el tema número 13 de la serie que estamos compartiendo. A este tema le puse como título Destruir el pecado en nosotros, destruir el pecado. 1 Samuel 15, 18, 19. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Acompáñenme a hacer una breve oración. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor mi Dios, en este momento, Señor, me encomiendo en tus manos. Y también encomiendo los corazones, la vida de mis hermanos aquí presentes y quizás a alguno que nos está escuchando por los medios, mi Dios, por donde puede llegar esta señal, mi Dios Padre Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, danos de tu gracia, Señor mi Dios, de tu palabra, mi Dios Padre Todopoderoso. Sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Sabemos que podemos ser como algo que resuena nada más, sin tu Santo Espíritu, sin tu amor, mi Dios. Te pedimos, Padre Todopoderoso, yo te pido personalmente que tú gobiernes todo, Señor, toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea de ti, Padre. Sé que me hace falta mucho, Señor, mi Dios, pero encomendándome a ti, Señor, tú me vas a dar palabra, Padre. Para cada uno de nosotros, para mí personalmente, me has dado palabra y sígame hablando, Señor, mi Dios. Sigue hablando la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver rey Saúl, mis hermanos, un poquito la vida del rey Saúl, para nosotros aprender de lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer, de Dios de lo que nos has dicho que tenemos que destruir dentro de nosotros. Pero sabemos, mis hermanos, que cada uno tenemos nuestras luchas, pero Dios es misericordioso, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de oportunidades y nosotros tenemos cada día, mis hermanos, la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos de estar bien agradecidos con Dios cuando Él nos da un nuevo día para poder hacer su voluntad. Aquí con el versículo que hemos leído, a Saúl, el rey Saúl, fue mandado a hacer algo, a destruir a los pecadores. En aquel tiempo, mis hermanos, se mandaba a los reyes, a los jueces,
Y el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto a destruir a otras naciones, pecadores, incluso Dios les dijo a ellos que no se juntaran con ellos, para que ellos no agarraran costumbres y para que ellos no adoraran ídolos de esos pueblos paganos. Y entonces, hermanos, tanto como el Antiguo Testamento y el día de hoy, Dios nos manda a destruir el pecado, todo pecado que hay en nosotros. Y todos nosotros, mis hermanos, la mayoría de nosotros que estamos aquí, sabemos de la persona o quién fue el rey Saúl. Entonces vamos a tomar algunos puntos importantes en la manera de lo que era Saúl, según la Biblia, ¿no? En 1 Samuel 2:9 dice ahí que era un joven hermoso entre los hijos de Israel. Dice que no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. O sea, era un hombre bien alto, bien, pues, de buen parecer. De todos, dice que de todos del pueblo de Israel. Por ahí, hermanos, ya sobresalió, ¿no? Sobresale físicamente ante todos del pueblo de Israel. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela, ¿verdad? Siempre había uno ahí más guapo de todos, ¿verdad? O más inteligente, el que sobresalía entre todo el grupo que nosotros estábamos ahí en la clase o en la escuela general. Siempre había uno, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, pues así era Saúl. Dice que él era el más hermoso de todo Israel y por supuesto también más sobresaliente. Y otra cosa que podemos ver aquí de Saúl, hermanos, que fue elegido por Dios. Imagínense, fue elegido por Dios. Vamos a leer 1 Samuel 9:16. Ahí dice, de mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, fíjese, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. 1 Samuel 9:16. Ahí podemos ver, hermanos, que Dios eligió, pero, fíjese, recordemos el contexto, que el pueblo de Israel, ellos ya habían rechazado a Dios, ellos ya habían querido tener un rey como las otras naciones, y Dios le dijo a Samuel, haz lo que ellos quieran, no es a ti, es a mí. Bueno, en primer lugar, el pueblo de Israel ya había rechazado a Dios. Entonces aquí Dios eligió a un rey de acuerdo a la petición del pueblo, mis hermanos. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando pedimos algo, porque Dios te puede, cuando estamos tercos en pedir algo y que no es la voluntad de Dios, Dios te lo puede dar de acuerdo a lo que uno quiere. Aquí Dios eligió a Saúl. Y podemos ver también que Saúl, además de ser elegido por Dios, fue ungido por el profeta Samuel para que gobernara, ¿no?, al pueblo de Israel. Ahí en el versículo 1 del capítulo 10, 1 Samuel 1:10 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí hay tres principios muy importantes, hermanos, que podría ser que un hombre de Dios podría tener. ¿Ok? Ser elegido por Dios, ser el más apuesto, ¿verdad? Y por supuesto ser ungido por Dios. Y justamente de eso estábamos hablando hace ratitos,
de que hay pastores, hermanos, que sí tienen la unción de Dios, son elegidos por Dios, pero su corazón, pero dentro de ellos, mis hermanos, tienen otros motivos, otros deseos de no agradar al Señor. Entonces, por eso, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando estamos viendo la vida de Saúl, pensemos un poquito en nosotros mismos, cómo estamos. Podemos tener estos tres atributos, o más bien estos dos, ¿ok? Ser elegido por Dios y ser ungido por Dios. Y es más, no solamente eso, mis hermanos. El rey Saúl dice que ahí en el versículo 11 o 10, y cuando llegaron, dice, allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Ahí, mis hermanos, puedo ver, solo imagínense, él está profetizando y entonces el pueblo se preguntó, y entonces con esa pregunta puedo tal vez pensar, que no lo dice la Biblia, podemos pensar que Saúl no era un hombre que estaba totalmente entregado a Dios. No era un hombre que se veía que agradaba o que buscaba de Dios antes de ser elegido, antes de ser ungido, antes de que el Espíritu de Dios lo tomara. ¿Por qué? Porque la gente se sorprendió cuando lo vio con los demás profetas profetizar. Y además dice que Dios le mudó. Ahí en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Dice, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ser transformados por Dios. Dios nos puede dar un corazón. Podemos profetizar, podemos tener el Espíritu de Dios, mis hermanos. Pero recordemos que Dios no nos obliga tampoco a hacer su voluntad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en la obra del Señor. ¿Qué quiero dar a entender aquí, mis hermanos? ¿O qué quiere dar a entender la Biblia también con la vida de Saúl? Dios nos puede dar absolutamente todas las herramientas para hacer la voluntad de Dios, pero si no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos, pues vamos, ahora sí que como le dije anteriormente, vamos a correr el mismo fin que Saúl. Después dice que Saúl fue desechado, mis hermanos, porque no hizo la voluntad de Dios. Y esto me causa temor, mis hermanos, a mi persona principalmente. A mi persona principalmente porque tenemos que vernos a nosotros mismos, cómo realmente estamos, mis hermanos. Y después, en el versículo 24 del capítulo 1, 1 Samuel 10:24, perdón, ahí dice que Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? O sea, no hay otro igual que él. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Entonces podemos vernos aquí, hermanos, o sea, podemos ver cualquiera de nosotros, mis hermanos, cualquiera de nosotros, hasta yo mismo, podríamos ser engañados con alguien con estos principios.
¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser engañados? Bueno, así va a venir el anticristo, ¿no? A engañar a todos. Dice que hasta incluso los más fieles van a caer, mis hermanos. Pero ahora nosotros, ¿cómo estamos? En el capítulo 11, mis hermanos, ahí podemos ver la primera guerra que ganó Saúl ante los amonitas. Y después en el capítulo 15, versículo 1, estoy viendo más o menos para que nosotros vamos viendo cómo era el tipo de persona Saúl. Ahí en el capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, ya pasaron muchas cosas, ¿verdad? Resumiendo un poquito al respecto de eso. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ahí viene la prueba, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos sí o sí que pasar. De aquí hasta el capítulo 15 todo iba bien, ¿ok? Todo iba marchando bien para el rey Saúl. Estaba ungido, profetizaba, ya era rey ante el pueblo de Israel, ya era presentado como rey y ellos dijeron, viva el rey. Este es el rey que nosotros queríamos tener. Pero ahora viene la prueba de Dios para demostrar, mis hermanos, realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. En el capítulo entonces 15, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento, ahí está en un principio muy importante, mis hermanos, está atento a las palabras de Jehová. Está atento. Mira, ahí le advierte, el profeta Samuel le advierte a Saúl, está atento, pon atención de lo que te voy a decir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí, mis hermanos, cualquiera que no ha escuchado a Dios, y este versículo, mis hermanos, ha sido quizás para algunos dudar de Dios. Ellos podrían decir, ¿cómo es que Dios, un Dios, verdad, que se supone que es un Dios santo, justo, cómo es que va a mandar a matar hasta niños de pecho? Mucha gente se pregunta eso, ¿no? Pero recordemos, mis hermanos, que ahí dice que tenía que exterminar los pecadores, ¿ok? Los pecadores. Ellos eran, idólatras. Ellos hacían todo lo malo y ellos eran totalmente enemigos del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí con los amalecitas, dentro de nosotros, mis hermanos, tenemos que ver si hay amalecitas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está dentro de mi corazón? Mis hermanos, el mandato de Dios para cada uno de nosotros del pecado, mis hermanos, es totalmente exterminar el pecado que hay en nosotros. Aún los de pecho. ¿Qué quiero decir aquí? Aún lo que nosotros no consideramos, podríamos decir, no, este no es un pecado. Esto Dios Dios me perdona, Dios me va a perdonar. No, mis hermanos, tenemos que exterminar absolutamente todo que hay dentro de nosotros. ¿Qué podría haber dentro de nosotros, mis hermanos? Dios, de una u otra manera, me está encaminando a esto, mis hermanos, que yo, mis hermanos, tengo que absolutamente sí o sí
expulsar absolutamente todo dentro de mí para poder hacer la voluntad del Señor. Aún los camellos, aún los asnos, aún las vacas, mis hermanos, que hay como pecado dentro de mí. ¿Qué quiero decir ahí? Que las cosas que no considero como pecados, que quizás podría yo decir son cosas insignificantes, pero para Dios son pecados, mis hermanos. Tanto como una mentira o como matar es un pecado. Tanto como robar una moneda y entrar en un banco y robarme todo el dinero que hay en el banco es un pecado. Todo son pecados. Y en el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Después de la instrucción, mis hermanos, de Dios al rey Saúl, cuando él le dice, está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 11 del capítulo 15 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. No ha cumplido mis palabras y se ha apresurado, o dice, y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a ver, mis hermanos, cuáles fueron los errores o los pecados del rey Saúl, que quizás para cualquiera de nosotros podríamos decir que el rey Saúl cumplió lo que hasta él mismo dijo que él cumplió con el mandamiento del Señor. Y ahí podemos ver, mis hermanos, que podríamos nosotros decir que estamos haciendo bien las cosas, que estamos bien ante Dios. Pero ante Dios, mis hermanos, quizás estamos mal. No es que quizás, sino que estamos mal. Por eso, mis hermanos, necesitamos la palabra del Señor para nosotros ver realmente, ir a la palabra del Señor realmente si estamos bien. Recordemos que la palabra de Dios es como un espejo, pero ahí también va a entrar la humildad de cada uno de nosotros para reconocer, mis hermanos, en qué estamos fallando y en qué podemos solucionar. Le invito a leer versículo 18 al 23 del capítulo 15. 1 Samuel 15, 18, 23. Dice en el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese qué respondió Saúl ahí. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los malecitas. Aquí que podemos ver, mis hermanos, podemos obedecer a Dios en nuestro propio entendimiento. Podemos estar decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí como Saúl dice, yo obedecí la voz de Jehová, yo fui a la misión que él me envió. En el 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahí está uno de los errores cuando dice Jehová tu Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión
y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, no sé si a usted, al leer esto, mis hermanos, no sé si a usted le causa un poquito de temor. A mí sí me causa temor porque incluso toda esta semana, mis hermanos, toda esta semana he estado meditando en la vida de Saúl. Y podría yo también estar pensando que yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a Dios. Podría estar pensando que estoy haciendo lo que Él me ha mandado hacer. Pero ante Dios, mis hermanos, puedo estar pecando. No he podido, o quizás no he podido exterminar todo pecado, mis hermanos. La rebelión, la idolatría, obstinación. Por eso, por este pecado, incluso nada más, mis hermanos, con no oír la voz de Dios, podemos ser desechados. No sé si usted, por eso, anteriormente yo le hice esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido despedidos de un trabajo? Ahora imagínense cómo es ser desechado de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer con usted, conmigo, mis hermanos, de lo que Dios quiere usarnos como instrumento, mis hermanos, para Él, para su gloria, para su honra. Pero, mis hermanos, podríamos estar haciendo lo incorrecto y podríamos no estar obedeciendo la palabra del Señor. Yo no sé cómo está usted, qué tanta obediencia tenemos para el Señor, mis hermanos. Y aquí podemos meditar en las faltas que hizo Saúl, en los pecados que él cometió, pero en su punto de vista, mis hermanos, él estaba bien. Él hizo lo correcto. ¿Sí o no? Él hizo lo correcto. Basta, mis hermanos, a Dios por medio de su palabra, porque dice que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que por medio de sus profetas, Él en otro tiempo nos habló, o sea, habló a su pueblo por medio de los profetas. Entonces aquí, mis hermanos, la palabra del Señor nos ha hablado de una u otra manera, siempre en diferentes temas, mis hermanos. Pero si nosotros no obedecemos, tal vez estamos cometiendo alguno de estos pecados. Vamos a entrar, mis hermanos, en el tema, viendo cada falta que Saúl cometió. Y podemos nosotros autojuzgarnos ahí, mis hermanos. Dios es un Dios perdonador, mis hermanos, para que nosotros podamos hacer bien las cosas. No importa, mis hermanos, no importa, ahora sí que de qué tenemos que despojarnos. A veces, mis hermanos, la vanagloria de la vida o el sistema de este mundo, mis hermanos, que, no hombre, si tú te descuidas, si nosotros nos descuidamos por un momento, mis hermanos, nos va a llevar la corriente de este mundo. Vamos a ver puntos por puntos. En esta restauración, mis hermanos, tenemos que autojuzgarnos y desechar todo tipo de pecado. El mandamiento del Señor para ir a destruir a los amalequitas, mis hermanos, ¿por qué? Porque ellos se oponían a Israel. Ellos eran una oposición, un enemigo, no quería que el pueblo de Israel avanzara. Y esto lo podemos ver en Génesis. Nada más voy a leer algunos versículos para ver realmente
¿Quiénes eran los amalecitas? Génesis 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Dice, ahí está la primera batalla cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el desierto. Ahí Amalec impedía avanzar el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, este acontecimiento sucedió mucho tiempo antes, cuando el rey Saúl fue enviado. Entonces, mis hermanos, todo el pecado, todo el que está en contra del reino del Señor, está en contra de Dios, está en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos. Todo lo que hay en mí, mis hermanos, malos pensamientos, hay malos pensamientos todos los días. Hasta incluso, mis hermanos, cuando estamos orando, viene un mal pensamiento. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, podríamos ponerlo así como amalecitas, que están en contra del pueblo de Israel, están en contra de la voluntad de Dios. En Amós 9:8 dice, he aquí los ojos de Jehová, el Señor está contra el reino pecador. Dice Amós 9:8. He aquí los ojos de Jehová, el Señor está en contra del reino del pecador. Y yo, dice, lo asolaré de la faz de la tierra. ¿Qué es que, mis hermanos, no vamos a hablar de otras personas, sino que dentro de mí, qué es, qué hay que está en contra de Dios? Siempre va a haber algo, mis hermanos. Siempre va a haber algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen las luchas. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a luchar, mis hermanos. De no venir a la iglesia, de no leer la Biblia, de no escuchar una enseñanza, de no orar, de no hacer la voluntad de Dios, de todas estas cosas, mis hermanos, que necesitamos para tener la comunión con Dios. Los amalecitas, según Génesis 36:12, ellos descendieron de Esaú. Aunque Esaú mismo, mis hermanos, hizo las paces con su hermano Jacob, sus descendientes, mis hermanos, no siguieron su ejemplo. Eran descendientes del primogénito, que él mismo rechazó la bueno, eso, ya me entendieron. Entonces, mis hermanos, de ahí comenzó todo. De ahí viene el pueblo de los amalecitas. Pero ¿cómo fue que se convirtieron enemigos del pueblo de Israel? Bueno, recordemos, mis hermanos, que desde el vientre de su madre, ¿verdad?, de Jacob y de Esaú, dice que desde ahí estaban teniendo conflictos, una guerra entre ellos. Entonces, mis hermanos, por cuanto Amalec se levantó contra el pueblo de Dios, se había levantado en contra del trono de Dios, del trono de Jehová. Y eso lo podemos leer en Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora podemos entender, mis hermanos, por qué es que el rey Saúl, que le mandaron al rey Saúl a exterminarlos totalmente a ellos. Entonces, mis hermanos, que podemos, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, podemos, mis hermanos, exterminar todo de lo que está dentro de mí, que está dándome batalla, que está dándome guerra en contra del trono de Dios, para yo entregarme totalmente al Señor, para yo deleitarme, así como cantamos, mis hermanos. No sé si usted le cantó, mi deleite es estar ante tu presencia. ¿Será que realmente es nuestro deleite estar ante la presencia del Señor?
Bueno, se refleja, mis hermanos, en nuestras oraciones. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto adoramos al Señor? Se nos hace largo la adoración, las alabanzas, mis hermanos. Bueno, ahí está, mis hermanos. Entonces ahí hay una batalla dentro de nosotros, mis hermanos, que tenemos que luchar con el pecado. El mandamiento del Señor, mis hermanos, fue sencillo y claro: destruir completamente a los pecadores. Destruir completamente. Saúl entendió muy bien que no debía perdonar absolutamente nada. Pero él, mis hermanos, dice que hizo exactamente lo que tenía que haber hecho, pero no lo hizo. Sabemos, mis hermanos, que no es fácil matar o destruir, pero hay que obedecer el mandamiento de Dios. Existe el mismo problema en la vida cristiana el día de hoy, mis hermanos. No quiere decir que vamos a empezar a matar, ¿verdad?, a personas, sino que de lo que hay dentro de nosotros, mis hermanos. ¿Qué hay dentro de nosotros, mis hermanos? Hay murmuraciones, hay chismes, falta de amor, falta de perdón, idolatría, mis hermanos, afanes. Hay prioridades, mis hermanos, hay otras prioridades más altos que el Señor. ¿Qué es lo que nos está afectando, mis hermanos? Mucho trabajo. Podemos decir, es que mis deudas, ¿verdad? Sí, entendemos que tal vez hay alguno que está en deudas, hay algunos que tienen necesidad, mis hermanos. Pero aparte es una necesidad y un afán. Ahí son dos cosas totalmente diferentes. Necesidad y afán. El otro día, no es para vanagloriar, mis hermanos, el otro día en el trabajo me preguntaron que si tenía otro trabajo. Yo les dije, no, simplemente es un trabajo, gracias a Dios, ¿no? ¿A poco solo un trabajo? Pues sí, pues hasta el momento no me hace falta, mis hermanos, gracias a Dios. Hasta el momento no me hace falta. Dios me ha mantenido y Dios me ha suplido de una u otra manera, mis hermanos. Viene la bendición del Señor. Entonces se sorprenden las personas allá, mis hermanos, que dicen, no, solo un trabajo es suficiente. Pues hasta el momento no he necesitado, mis hermanos. Entonces le digo, pues eso es suficiente, y ya lo demás es avaricia. Yo mencioné esa palabra, ya lo demás es avaricia. Entonces rápido contestaron, no hombre, qué pedradota nos lanzaste. Ves que yo no lo hice con ese propósito, ¿verdad? Pero mis hermanos, a veces por el trabajo, mis hermanos, hemos dejado de hacer la voluntad del Señor. Colosenses 3:5, y este versículo, mis hermanos, lo hemos leído una y otra vez. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ahí está, avaricia, que es idolatría. Y muchas veces, mis hermanos, la idolatría, bueno, antes, ¿verdad? Yo tenía solo ese concepto de idolatría, los ídolos, las imágenes que estaban en los templos, ¿verdad? En los templos donde la mayoría de nosotros salimos o estuvimos de pequeños. Y esto lo hacemos, decimos que solamente esos son los ídolos, mis hermanos. Pero no. Los ídolos, mis hermanos, es todo. Por eso dice deseos, malos deseos y avaricia. Esos son los ídolos, mis hermanos. ¿Por qué?
los malos deseos, o sea, los deseos y las avaricias, porque pues solamente ahí está nuestro pensamiento, todo, o sea, pensamos una y otra vez, por eso son deseos. ¿Qué es lo que más deseas? Esa es idolatría. ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos todos los días, todas las mañanas cuando amanece? ¿Qué es lo que está en nuestro pensamiento? Eso es idolatría, mis hermanos. Y Dios me ha estado hablando, voy a ser honesto, mis hermanos, Dios me ha estado hablando mucho al respecto de esto, mis hermanos. Tengo que despojarme de muchas cosas, mis hermanos, una y otra vez. Sí, Señor, sí, sé, voy a ser obediente, sé que me va a costar, pero tenemos que dejarlo, mis hermanos. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Podrían ser buenos deseos también. La avaricia, pues podrías entrar los buenos deseos. ¿Quién no anhela un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, vestirse bien, tener una buena vida, vivir cómodo? ¿A quién no le gusta? Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay una línea que podemos cruzarla. Es como el respeto en un matrimonio, es como el respeto con nuestros hijos. Hay una línea bien cortita, bien así, bien chiquita, que con un mal paso que damos, mis hermanos, podemos cruzar eso. Haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Perdonar algunas cosas, mis hermanos, perdonar algunas cosas es pecado y es sumamente peligroso porque deja vivir lo canceroso del pecado que hay dentro de nosotros. Permitir, mis hermanos, algún pecado pequeño que hay dentro de nosotros. Tal vez en la manera que nosotros nos expresamos, en la manera que nosotros nos dirigimos con las personas que están alrededor de nosotros. Una mala palabra, tan solo si decimos malas palabras, mis hermanos, ahí está el problema. Los amalequitas, mis hermanos, no solamente llevaban una vida idólatra, sino que vivían una vida asquerosa, mis hermanos. También se oponían al pueblo de Israel, se oponían a la voluntad de Dios, se oponían a que el pueblo de Israel avanzara. ¿Qué es lo que, mire, pongámonos a pensar en esto, qué es lo que nos está impidiendo avanzar espiritualmente, mis hermanos? Eso lo podemos llamar un amalequita. ¿Qué es lo que me impide seguir avanzando, mis hermanos? No podemos quedarnos en un solo lugar, no podemos quedarnos ahí estancados, mis hermanos. Con el hecho de ser ya cristianos, venir a la iglesia, todo, escuchar la palabra, ok, está bien. Pero ahora, ¿qué Dios nos está hablando? En que tenemos que despojarnos. ¿Cuál fue la falta de Saúl? Porque pues no has oído la voz de Jehová. No has oído, mis hermanos. No has oído. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿O simplemente ya no la escuchamos? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. En otra versión dice, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Desobedecer, mis hermanos, es no escuchar, no oír la voz del Señor. Por eso una vez más le digo, ¿será que estamos escuchando la voz del Señor o simplemente ya no la escuchamos? Podemos hablar, mis hermanos, por ejemplo, de Elí, el sacerdote Elí. ¿Cuántos nosotros nos acordamos de Elí?
Cuando Dios empezó a hablarle a Samuel, mis hermanos, Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Pero él sabía cómo era la voz de Dios. Él sabía cómo Dios le hablaba a sus siervos. Por eso él le dio las instrucciones a Samuel. Le dijo, bueno, si te habla, dile, heme aquí. Pero él, en ese momento, mis hermanos, él ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, démosles gracias a Dios si aún todavía podemos escuchar la voz de Dios en nuestros corazones? Podemos estar viviendo, mis hermanos, viviendo bien, cómodos y todo, como estábamos hablando hace ratos, ¿no? Antes de comenzar todo, y hablaron ahí que hay algunos ministerios, hay algunos pastores que tienen una congregación de mucha multitud de gente, pero sus vidas, mis hermanos, seguramente esas personas ya no escuchan la voz de Dios. El mandamiento a Saúl era no dejar nada, mis hermanos. Y este mismo mandamiento es para nosotros. Desechemos todo tipo de pecado, mis hermanos. Limpiemos, hagamos una limpia en nuestra casa, hablando en nuestro corazón. Saúl, mis hermanos, permitió que su ojo gobernara sus acciones, por lo que no caminó por la fe, sino por vista. Él se dejó llevar por los ganados, por el oro que él vio. No, hombre, esto es para mí. Por las vacas, porque él era experto. En aquel tiempo, mis hermanos, eso era la riqueza, los ganados, las asnas, los camellos y todo eso, los animales, eso era la gran riqueza. Hoy en día son los autos, 3, 4, 5 autos, no, hombre, este hermano está bien bendecido, ¿no? Entonces, mis hermanos, no nos dejemos llevar por vista. Y esto, mis hermanos, y este pecado es lo mismo que pasó con Eva en Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era agradable a los ojos. No, hombre, está bonito. Es lo que yo quiero, ¿verdad? Esta es la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos ser confundidos así, hermanos? Podemos llamar a lo material que es una bendición, pero ahora, como el tema anterior que el hermano compartió, ser guiados por el Espíritu, ahora tenemos que consultar con el Espíritu de Dios si realmente proviene de Dios o del enemigo, mis hermanos. Sus instintos naturales como experto con respecto al ganado, mis hermanos, pasaron por encima de la dirección de Dios. Por eso perdonó, dice, perdonó lo mejor del ganado. No lo destruyó, y la dirección de Dios era destruir absolutamente todo, mis hermanos. Ahora podemos meditar, ¿qué es lo que podría yo considerar bueno para mi vida? Que tal vez no me está haciendo bien físicamente, pero es un pecado. ¿Qué es, mis hermanos? Por ejemplo, la droga. Hay personas que consuman drogas para sentirse bien, pero eso es el cuerpo nada más físico, mis hermanos. Es una necesidad, ¿sí o no? Llegan a tener una necesidad. Saúl, mis hermanos, viene después la justificación. Él dijo, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió.
justificación. Nosotros podemos estar justificándonos, no, es que yo asisto, yo voy, yo sirvo, ¿verdad? Hasta puedo decir como yo enseño, pero bueno, imagínense, allí puedo yo estar justificando ante Dios, mis hermanos. ¿Por qué hacemos una justificación? Normalmente se utiliza la justificación, mis hermanos, para una excusa. Cuando queremos mostrar seguridad, cuando queremos dar una buena imagen de nosotros mismos. Sin embargo, sin darnos cuenta, estamos mostrando nuestra inseguridad, buscando en los demás su agrado y su aprobación, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos justificado de quizás algún pecado? Podría decir, no hombre, si yo confieso mi pecado, no me van a ver mal. Bueno, no quiero decir que usted va a venir aquí a pararse y a confesar su pecado tampoco, sino que ante Dios, mis hermanos. Tenemos que reconocer nuestros pecados ante Dios. Y esta justificación, mis hermanos, podemos ver, por ejemplo, en Lucas 10:29. Ahí el que decía que había cumplido todos los mandamientos desde su juventud. Ahí en Lucas 10:29 dice, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahí está justificándose. Él sabía quién era su prójimo. También una justificación, mis hermanos, tal vez usted no lo había visto de esta manera. En Lucas 18:11, cuando el fariseo estaba en pie, oraba, dice consigo mismo, y él decía, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí se estaba justificando. Él se estaba, mis hermanos, podríamos nosotros tener también esta justificación de decir que estamos bien. Es que yo no soy como ellos, no soy como los otros. Y empezar a culpar a otros, mis hermanos. En Romanos 10:3, vamos a leer Romanos 10:3 y voy a leerla en Palabra de Dios para Todos también. Dice, mis hermanos, ahí, tal vez no está muy entendible, bueno, a mi manera de ser, tal vez usted lo entiende mucho mejor en la Reina Valera, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otra versión dice, escuche la palabra de Dios para todos, ¿qué dice? Lo explica con palabras más sencillas. No han entendido cómo es que Dios nos prueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos prueba. Podemos estar en este error, mis hermanos, que a nuestra manera de ser, o a mi parecer, estoy bien con Dios. Pero al parecer de Dios, ¿será que estoy bien con Dios? ¿Qué le dice el Espíritu de Dios, mis hermanos? ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios? Mis hermanos, es un episodio muy triste y lamentable en la vida de Saúl. Ahora tomémoslo como un ejemplo de advertencia en contra de engañarnos a nosotros mismos, mis hermanos. Dios nos advierte, cada día, mis hermanos, nos advierte, pero a veces nosotros no escuchamos la palabra del Señor.
el Señor le dijo a Samuel: Saúl no ha cumplido mi palabra. No ha cumplido mi palabra. Y cuando Samuel se encuentra con Saúl después que había estado Saúl ocupado, fíjese, levantando un monumento por su victoria, le dijo todo, autocomplacido, le dijo a Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová. He ahí, mis hermanos, ahí está, ahí hay un pequeño tips para saber, mis hermanos, cuando estamos fallando. Cuando nosotros mismos nos hacemos nuestra recompensa. Cuando nosotros mismos, es que yo he hecho esto, voy a hacer esto porque yo hizo. Él estaba levantando su propio monumento por su victoria. Es que yo vencí la batalla. Por eso voy a dejar una señal aquí. Y nosotros, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa. Esto es lo que pasó con Saúl, mis hermanos. Saúl se levantó un monumento. En el versículo 12 y 13 dice: y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sin preguntarle, mis hermanos, él empezó a decir de lo que él había hecho. Ahí está su conciencia, mis hermanos. Es que yo hice. Y al mismo tiempo, cuando él estaba diciendo eso, dice que al mismo tiempo se escuchaban las ovejas y el mugido de los bueyes que él había conservado. Es justamente, mis hermanos, lo que pasó con Pedro cuando Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro estaba negando a Jesús, mis hermanos, se escuchó el gallo cantar. Y cuando aquí Saúl le estaba diciendo a Samuel que había cumplido, mis hermanos, se escucharon lo que él había dejado. Las evidencias, mis hermanos, siempre van a haber evidencias, mis hermanos. Por eso tenemos que poner mucha atención de nosotros mismos, mis hermanos. ¿Qué evidencias estamos dejando? ¿Cuáles son nuestras evidencias? Es extremadamente penoso, mis hermanos, estar tratando de persuadirnos de que estamos bien con Dios, cuando Él ha declarado que hemos fallado. Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que estaba sembrando Saúl, mis hermanos? Mis hermanos, meditemos por si hay un Saúl dentro de nosotros que no está haciendo la voluntad de Dios. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y después, la otra falta, mis hermanos, de Saúl, empezó a culpar al pueblo. Mas el pueblo tomó el botín. Versículo 21. Justamente, mis hermanos, lo mismo que pasó en Génesis. ¿Qué le dijo Adán al Señor cuando Dios
Fíjese, Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre nos confronta con el pecado que hemos cometido, mis hermanos. Y a veces como varones tal vez decimos, es que mi esposa tiene la culpa, por eso no puedo hacer la voluntad de Dios. O es que mis hijos, por eso es que no hago esto, no puedo hacer esto. Hay muchas excusas, mis hermanos, y ya podemos culpar a otros. Es que el pueblo tomó el botín. ¿Qué respondió, mis hermanos, Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es nuestra naturaleza de siempre culpar a los demás. Es que la hermana, es que el hermano, por eso no me congrego, porque hay una hermanita ahí que, ¿verdad? Siempre decimos, culpamos a otros. Ahí fue Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, mis hermanos? Cuando el pueblo de Israel exigieron a Aarón que hiciera a él un ídolo. ¿Qué dijo Aarón ahí, mis hermanos? Le echó la culpa al pueblo. Aarón dijo, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Quién era el responsable ahí, mis hermanos? Aarón. Pero él ahí culpó al pueblo. No culpemos a otros, mis hermanos. Seamos responsables de nuestras propias acciones y de nuestros propios pecados. Corrijamos nuestra vida. Y por último, mis hermanos, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Este es un pecado grave, mis hermanos. Parece que hizo bien las cosas. El pecado de adivinación es procurar, mis hermanos, manipular los acontecimientos o las personas y el futuro. La rebelión contra la palabra de Dios es similar, mis hermanos, a ese pecado. En el sentido de que ambos, mis hermanos, rechazan el señorío de Dios. Es una manera de hacer las cosas diferente a Dios, hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Estoy haciendo a Dios por un lado y yo voy a hacer las cosas a mi manera. No, mis hermanos, Dios tiene que ser primero en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. No es fácil, sé que no es fácil, mis hermanos. Yo también estoy luchando con ustedes. Es una manera de hacer distintas las cosas, mis hermanos. Además, ambos pecados apartan al transgresor de la protección de Dios y lo ponen, mis hermanos, bajo la destrucción del poder de Satanás, bajo los malos espíritus. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó siendo atormentado por un demonio, por la rebeldía, por estos pecados de idolatría, de adivinación, de obstinación. Con solo el hecho, mis hermanos, de no obedecer, con solamente de no escuchar la palabra del Señor, ¿cuántos pecados nos llevan? La rebeldía, mis hermanos, y la obstinación son pecados graves,
son algo más que ser independientes y de un carácter fuerte, de no entender ni no obedecer a Dios. Queremos ser independientes, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Recordemos, mis hermanos, que en Éxodos, Dios dice ahí, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Qué es la obstinación, mis hermanos? Obstinado es un adjetivo calificativo para referirse a la persona terca, persistente, constante, tenaz. Fíjese. Todo esto, o sea, con el hecho de no escuchar la voz de Dios, fíjese, todo lo que salió a la luz del pecado de Saúl. Ser una persona terca, persistente, constante, tenaz en lo que él quería hacer. Obstinado es cuando una persona mantiene una idea a pesar de que la misma está equivocada. Es una persona necia y terca, mis hermanos. No quiere obedecer. Saúl se volvió rebelde y obstinado. Por lo tanto, mis hermanos, no nos sorprende que Dios finalmente lo haya desechado, lo haya quitado del trono. La rebeldía contra Dios es quizás, mis hermanos, el más serio de todos los pecados. Porque en la medida que una persona se rebela, cierra la puerta al perdón y la restauración ante Dios. Por eso, mis hermanos, en esta restauración, mis hermanos, procuremos meditar en nuestra vida cristiana qué podemos hacer para el bien, para nuestro propio bien, mis hermanos. ¿Qué dice por último? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por último, mis hermanos, ya para terminar, y podemos seguir, podemos ver que Saúl reconoció su pecado, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Él ya había escogido su camino. ¿Queremos nosotros ser desechados, mis hermanos? Porque tú desechaste la palabra de Jehová. En Lucas dice, porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis hermanos, tenemos que meditar en la vida de Saúl, que no seamos nosotros también de esta misma manera, que no corramos este peligro. Póngase de pie y vamos a leer un versículo nada más, Jeremías 8:7. Ya el resto de la historia de Saúl, mis hermanos, creo que cada uno de nosotros ya la sabemos, pero si no se la sabe, puede seguir leyendo ahí en Samuel. Puede seguir leyendo cómo terminó Saúl, cómo fue atormentado y después quiso asesinar al rey David. O sea, ya no se conformó, ya quiso gobernar ya completamente a su manera, dejar a Dios por un lado. Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vamos a orar.
Bendito mi Dios, Padre Todopoderoso. Señor mi Dios, perdónanos, Señor. Sé que obedecerte, Señor, es ya no ser yo. Y te pido, mi Dios, que seas tú en mí, Señor. Ayúdame a despojarme totalmente de mí, de mi carácter, de mi forma de ser, Señor. Perdóname, Señor, si no he sido un buen ejemplo, mi Dios. Perdóname, Señor, si no he escuchado tu palabra atentamente. Perdóname, Señor, si no he expulsado, si no he exterminado todo pecado dentro de mí, Señor. Sé que con tu palabra, Señor, lo podría hacer. Podría cumplir tu propósito, Señor. Y gracias, Señor, a tu Hijo, Señor Jesús, que por medio de Él, Señor, puedo cumplir ese propósito. Hay una alegría, hay una esperanza dentro de mí, mi Dios, que podría yo cumplir ese propósito, Señor. Pero ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, Señor. Sé que es difícil en nuestra naturaleza de pecado. Ayúdame a ya no justificarme, Señor, a reconocer mi falta, a reconocer mi pecado, a reconocer en lo que estoy fallando, Señor, y pedirte perdón, porque aún estoy a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Si hay algún hermano aquí presente, Señor mi Dios, que quiere restaurar esa relación contigo, Señor, que ya no quiere estar en la desobediencia, Señor mi Dios, te pido, mi Dios, que perdones. A través de tu Hijo, Señor Jesús, tú nos has perdonado, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, ser una iglesia de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a la iglesia que tú quieres encontrar cuando tú vengas, Señor. Perdónanos, Padre Todopoderoso. Perdona a mis hermanos. Si hay alguien que nos está escuchando también, Señor, y quiere ponerse a cuenta contigo, y quizás tiene luchas dentro de sí, Señor, con su pecado, con sus pecados, con sus malos deseos, Señor mi Dios, con la avaricia o con cualquier otro pecado, ayúdalo, Señor. Te lo pido, Señor, te rogamos, Señor. Nos unimos en oración por todos y cada uno de nosotros aquí, Señor mi Dios, que perdones cada uno de los miembros de esta iglesia, mi Dios, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga.